acabo de ver el libro y está realmente precioso. Y enhorabuena por esta idea y por conseguir estos textos, volverlos a editar. Bueno, José Lezama Lima ha sido desde la publicación de Paradiso un autor de atractivo e irresistible para muchos lectores y para muchos críticos. Entre ellos y entre los más antiguos se encuentra Julio Ortega, que reúne ahora 4 de sus más conocidos trabajos sobre el autor cubano, en este cuarteto barroco lezamiano, ese cuadrado de la perfección, pedido por José Cemí. Y digo irresistible porque entre los apasionados de la obra de este peregrino inmóvil y habanero universal, la lectura y las citas de su obra suelen adquirir características adictivas en las que no dejan de aparecer su peculiar terminología y su intrincada fraseología. Nada más personal e inconfundible que la frase de Lezama, tanto en prosa como en verso, en ensayo como en la narrativa. Su obra se hierve como un todo unitario en el que lo fundamental es la escritura en espiral. Y aquí tenemos este cuarteto barroco que viene a celebrar esta escritura, empezando por el rollo de la imagen, célebre prólogo a un conocido libro de la famosa Biblioteca Ayacucho de Venezuela. Pocas veces en la literatura nuestra ha emprendido una aventura poética como esta que Lezama Lima se propuso, nos dice Julio Ortega, después de empezar su ensayo con la frase que se ha convertido en emblemática de su obra, de su compleja y atractiva manera de emprender su travesía literaria hacia la formación de ese universo verbal. Esa frase es, como muchos recuerdan, solo lo difícil es estimulante. Formación en la que importa el ritmo, las palabras en cuanto a materia y energía, un magma proliferante que se crece en el mismo rito de la escritura. Es sabido que su obra empieza a consagrarse con la publicación de Paradiso en 1966, que muy pronto se convertirá en una de las novelas fundamentales y emblemáticas del siglo XX, por su singularidad y ascendencia, y por entrañar un concepto singular y poético del mundo. Y siguiendo la divisa de lo difícil y estimulante, como una laberíntica obra de arte que se sabe genial, Paradiso abruma a veces y lleva al desaliento, pero también estimula con sus hallazgos a un lector que tiene poco menos que revestirse con la propia piel del autor si quiere penetrar en este mundo singular y a la vez disfrutar de una escritura que avanza con trabajo, dificultando la directa comprensión de lo narrado. Y es que Paradiso desborda los márgenes de la novela, transgrede los límites genéricos con gran seguridad y eficacia, consciente el autor de la amalgama de elementos, incluso dispares, que combina y distribuye con gran desenvoltura. Summa poética, gustaba definirla el propio Lezama cuando se le hacía ver la laxa inserción genérica que percibían los lectores. De esto y más nos habla en este texto inicial del cuarteto barroco lezamiano, Julio Ortega, de las tensiones e irradiaciones a que Lezama somete al lenguaje para alcanzar la materia primordial, de cómo no elabora una teoría, sino que la entrega en enigma mediante, son sus palabras, el paisaje intelectual de su práctica. Lo mismo que en su poesía, nos dice también, el discurso no suele ser representacional, sino por el contrario, una corriente discontinua de metáforas o hipérboles larvales que incluso en el espacio sintáctico lógico no establece un levantamiento figurativo. Porque, en efecto, en el autor cubano no podemos establecer temáticas, ni tampoco explicaría su obra la referencia a posibles fuentes, aunque se juzgue un gesto necesario, porque además Lezama no rinde tributo a las vigencias de su tiempo, él elige con absoluta libertad. Desde aquel momento en que construye esos primeros monumentos de su escritura, que son Muerte de Narciso y Coloquio con Juan Ramón Jiménez, dice el crítico, y cito, es un escritor extraordinariamente dotado, que se impone el trabajo más arduo, de darlo todo de nuevo, como si se tratara de un enigma, comunicarnos ese enigma, he allí su demanda y también su promesa. Libros y bibliotecas. Lezama es su biblioteca, viene a decirnos, y por eso el segundo trabajo inserto, Lezama y la biblioteca de Cemí, que incide en la importancia de las lecturas y también de su transgresión, es un trabajo
creo fundamental, pues como dice con perspicacia, la cultura occidental es otra cultura en su conversión americana, y con ello Lezama enlaza con el nicaragüense Rubén Darío, que asimiló esa cultura para proclamar su independencia en las palabras liminares de cosas profanas a finales del siglo XIX. Buena percepción esa de que su libro, nos dice Ortega, suscita una biblioteca, la biblioteca de la tradición, de una tradición ritualizada por una poética descentradora. Porque en el fondo no se trata más que de la visión del mundo como escritura, un mundo que nos habla con un lenguaje cifrado y cuyo final para Lezama es la sobrenaturaleza. Proust, Goethe, Novalis y desde luego Dante, cuya presencia se comenta en el tercer trabajo, de Paradiso, Piero Vicario, Morfología de la excepción, todos y muchos más forman parte de esa biblioteca, donde aventura con acierto que, y lo cito, probablemente Lezama desechó el título de Inferno para evitar una obvia simetría de la Divina Comedia, pero las correlaciones parecen ir más allá de las simples referencias, pues organiza Piero Vicario como, nos dice, lo cito, como una metáfora de la condenación y la penuria. Como hemos podido ver, los trabajos que hemos enumerado suman en su conjunto una visión abarcadora de la obra de Lezama, pero cierra el libro un ensayo que mira más allá a su proyección en el futuro, el titulado Lezama Lima y la teoría cultural transatlántica, donde se especula sobre la obra del cubano como una forma de pensar la cultura de América Latina más dinámica, creativa y proteica, en la que se concilian los opuestos, sin asumir la lógica aristotélica, sino la multiplicidad del otro, reinventándolo desde su propia base. Nos dice, y lo cito, se trata, claro, de la representación americana de la abundancia, de esa producción del sentido en el tejer del texto y el iluminar de la mirada, que promueven el nuevo mapa del entramado cultural, de objeto que reescribe sus orígenes, mundiales y locales, clásicos, taínos, africanos, para actualizarlos como fruto paradisíaco, fruta nacida de las mezclas de cultura. Hasta ahí Ortega. Por eso Lezama propone esa reinvención que se gestiona mediante el conocimiento metafórico, puente o enlace que hace confluir la historia en el lenguaje, plasmando la imagen o logrando lo que Lezama llamaba la cantidad hechizada. Y gran parte de ese bagaje se produce en diálogo con autores del otro lado del Atlántico, empezando por Juan Ramón Jiménez y María Zambrano, y siguiendo por autores clásicos y contemporáneos. Termino con la frase final de este ensayo que me parece iluminadora. La recuperación del barroco de la abundancia, que celebra la inmanencia de los objetos del Nuevo Mundo y las sumas propicias desencadenadas por los operativos de la mezcla, recupera también desde Garcilaso a Darío, desde Góngora a Lezama Lima, las varias orillas del español en el anfiteatro del Caribe. Hasta ahí, Julio Ortega. Hay en estas palabras todo un programa que incumbe a la mirada, al esfuerzo generoso por trazar puentes entre literaturas y destruir fronteras limitadoras para erigir la crítica común de la lengua, en la que escriben autores